no naturalizar algo que es vivo y que tiene que ver con las realidades que estamos viviendo. Y el lenguaje es algo vivo y evoluciona, no es algo que venga de la naturaleza, y ahí es donde haría la diferencia. Por eso decía, sí me parece que si se está violentando de alguna manera o interviniendo, transformando esa naturaleza, bueno, pues se genere una categoría y se entienda y se nombren. Precisamente de una de las grandes cosas que me recuerdo de Vargas Llosa es su capacidad de crear conceptos que nos ayudan a visibilizar y a entender fenómenos. Él fue el que dijo, en México hay una dictadura perfecta. Bueno, se me hizo una idea genial, un concepto muy ilustrativo. Explícale a una manada de chimpancés que tengan, no es que es una dictadura y que tengan, o sea, es otro nivel el nuestro. Entonces, el lenguaje es un constructo social humano, y creo que entenderlo en ese sentido nos diferencia, nos aclara esta dimensión más biológica, más de sobrevivencia, más de necesidades básicas para escalar a nuestras necesidades sociales. Y como decías, esas necesidades sociales implican una convivencia donde haya respeto, donde se valore la diversidad, donde se entienda, donde haya empatía, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el tema de hoy es sexualmente, ¿la mente tiene género? A cargo de Alicia Ortiz. Muy buenos días, Alicia, bienvenida con este gran tema. Hola, aquí nos vemos de nuevo. Pues sí, precisamente, querido Sergio Mario, Radio Escuchas, les propuse este tema porque estamos en el mes del orgullo gay y estamos en el mes de celebrar la diversidad. Y se me hizo muy interesante una reacción, un comentario que hizo Vargas Llosa. Lo quise tomar como punto de partida, como para ver esto, por una cuestión. Este tema de la mente y de la mentalidad, pues implica cómo estamos integrando nuestro concepto del mundo, cómo nos lo estamos representando y cómo vamos a interactuar. Entonces es algo realmente complejo en nuestra especie, y ahí es donde siempre subrayo mucho esto de que creo que vale la pena ahondar más, profundizar más en este concepto de que somos seres biopsicosociales y que tenemos necesidades básicas, entre las cuales el ejercicio de la sexualidad, entendida como esa parte de la atracción para integrarte con alguien y para reproducirte, también está a nuestro nivel biológico, pero está también el nivel afectivo emocional, que implica mucho la integración de estas redes, de estos vínculos de afecto, de solidaridad, que son tan importantes para nuestro desarrollo, y que ahí ya va más allá, que tenga que ver con que seas o no del mismo género, y eso pues de alguna manera ha trascendido a lo social. En el caso, hay algo que me parece que es fundamental para ir entendiendo cómo vamos precisamente identificando esa noción de sexo y sexualidad, que no son lo mismo, en nuestra mente, ¿no? Y un punto clave es el lenguaje, cómo lo estamos utilizando, cómo estamos utilizando las palabras, de qué manera estamos designando, porque somos esa especie que tiene un manejo conceptual de cuestiones abstractas y simbólicas, y la parte de la sensación del erotismo, del deseo, tiene mucho de ese nivel, ¿no? Por eso es que me llamó mucho la atención este comentario de Vargas Llosa, que siento que en relación a lo que veníamos comentando de que si las mises transexuales deben de estar o no, creo que se va al otro extremo. Y aquí retomaría una idea que también decías, Mario, con la que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que las polarizaciones, los radicalismos no son nada que nos ayuden, porque acaban confrontando, y que tenemos que buscar términos medios. En este comentario, que los invito a verlo, yo creo que Mario Vargas Llosa se va al otro extremo de la invisibilización y de la ridiculización de algo que es bien importante verdaderamente considerar y respetar, y es ver cómo le vamos a hacer con ese lenguaje inclusivo que permita mentalmente generar un sentido de visibilización, de respeto, de inclusión, de reconocimiento, validación de toda esta diversidad. Les invito a verlo y que lo vayamos comentando, ¿les parece? Vamos. De mujeres, sí, 5 o 6 mujeres, y estamos tú y yo, sí, no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje
Es algo que nace naturalmente y que sobre eso pues se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. Pero no es un machista. Masculino inclusivo. ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? Ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido. No, yo estoy de acuerdo con las feministas en las cosas fundamentales, sin ninguna duda. Hay que combatir los prejuicios, hay que promover a las mujeres, sin ninguna duda. Ahora, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a aprobar, ¿sabes? Tomar en cuenta, o el contexto es que el señor Vargas Llosa, pues actualmente preside, ¿verdad?, la lengua, la Academia de la Lengua Española. Y eso el Nobel de Literatura también, ¿no? Yo aquí veo dos cosas. Fíjate que a mí, bueno, digo, este está muy recortado, este video, porque ya si usted ve el video completo, sí habla un poquito de cómo desvincular el tema social el tema de comunicación, ¿no? Y que no necesariamente, y la explicación que daba, digo, cuando se ríe creo que no es apropiado, me parece que reírse a la pregunta expresa. No es nada afortunado. De utilizar, o sea, puedo yo estar de acuerdo en utilizar esa forma de comunicación, pero no me voy a reír enfrente de la persona. Pero lo que creo que valdría la pena entonces llegar a un punto de acuerdo, Alicia, es que la comunicación es importante para el acomodo de ideas de la formación del ser humano, ¿no? Un bebé, un niño va aprendiendo por cómo le vamos comunicando nosotros las ideas, circunstancias, y no necesariamente todo el tiempo es con palabras, ¿no? Creo que aquí es lo que tendríamos que vincular con una comunicación clara, incluyente, respetuosa. No por ello entonces cambiar las reglas o la forma en que vivimos. O sea, creo que eso es como una cuestión aparte, pero creo que la comunicación es importante, realizarla de buena manera, y sí diría yo, podemos ser incluyentes sin alterar el lenguaje. Quizá a lo mejor ahí le faltó a Vargas Llosa decir eso, ¿no? Porque ayer lo platicábamos, Mario, ¿no? Podemos ser inclusivos, pero yo no voy a utilizar la letra E para dirigirme de una manera neutral, porque existen reglas gramaticales que nos permiten comunicarnos de esa forma. Alicia, yo solo nada más diría como esa aclaración, ¿no? Que valdría la pena la importancia de una buena comunicación, y también no desvirtualizar pues lo que llevamos casi 2000 años con la construcción del lenguaje español, ¿no? Sí. Y que además es algo vivo, ¿cierto, Mario? Sí, y creo que ayer lo mencionábamos, ¿no? Yo creo que el mejor lenguaje inclusivo es el tamiz del respeto, ¿no? O sea, mientras nos dirijamos con respeto a las personas, creo que es la mejor forma de incluirlos y de incluirnos, tomando en cuenta cualquier disparidad. Yo sí siento que ahorita este debate del lenguaje nos está dividiendo, y la división nunca nos lleva por un buen camino. Sí, mira, yo de lo que, con todo el respeto que me merece la figura de Vargas Llosa, por supuesto, hay algo que cuestiono, y bueno, y mire, por eso reitero, me encanta plantear cosas desde lo que nos aporta el conocimiento de nuestra condición humana desde el campo de las neurociencias. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo que el lenguaje, entendido también como la alfabetización, el desarrollo de la capacidad de expresar conceptos a través del lenguaje escrito, y también hablado de una manera, digamos, estructurada, eso no es algo natural, no nacemos con eso. Por eso existe el analfabetismo, y por eso una persona que no se cría en condición social no va a desarrollar el lenguaje. O sea, no es como los genitales y las funciones orgánicas con las que naces, y las estructuras y las formas hormonales en que nos vamos a desarrollar. No es lo mismo el lenguaje. Entonces yo cuestiono la utilización que dice el señor Vargas Llosa de que el lenguaje es algo que se va dando naturalmente, y punto aparte dice, ay no, cuidado con la palabra machismo porque no es bueno generalizar. Pues es precisamente eso, cómo vamos utilizando y desarrollando conceptos que nos van a vincular o desvincular y van a generar una forma de conducta que se valide o no se valide. En ese sentido,
yo diría que es importante distinguir entre lo que es natural y lo que es la norma, lo que se va normalizando. Y el tema, y creo que eso es muy, muy valioso y muy importante de la perspectiva feminista, es que realmente de la forma de hablar ha invisibilizado y sigue tendiendo en ciertos aspectos el hecho de que somos esas presencias, esos géneros. Hace unos días me inscribí a un curso ahí que estaba en internet por X cosa, y todo el tiempo, éramos 5,000 personas, yo creo que de todo sentido. Todo el tiempo la persona que estaba como capacitador estaba hablando, ya les dije muchachos, o cómo ven muchachos, o sea, todo el tiempo así, la verdad, a mí me parece que no está considerando la diversidad que somos. Yo soy profesora, doy clases en la UNAM, y sí he tenido ese reclamo, particularmente de los chicos de nuevas generaciones, de tener esa sensibilidad de entender la diferencia, y la verdad es que no nos cuesta gran cosa decir chicos y chicas, hombres y mujeres, o generar palabras que sin distorsionar el lenguaje, sin distorsionarlo, permita entender que estamos viendo el mundo en su diversidad. Pero hay personas y hay personajes y hay perspectivas que realmente desde el lenguaje y desde la mentalidad que eso está expresando, por eso decía lo de la mente también, está viendo una perspectiva exclusivamente desde el género masculino. Y eso, aquí volviendo a lo que decía Vargas Llosa, pues es una perspectiva machista que es lo que nos ha puesto también en buena medida en esta guerra de géneros, en estos movimientos feministas que tratan y plantean esta idea del patriarcado que se expresa precisamente a través del lenguaje. En resumidas cuentas, yo creo que no naturalizar algo que es vivo y que tiene que ver con las realidades que estamos viviendo, y el lenguaje es algo vivo y evoluciona, no es algo que venga de la naturaleza, y ahí es donde haría la diferencia. Por eso decía, sí me parece que si se está violentando de alguna manera o interviniendo, transformando esa naturaleza, bueno, pues se genere una categoría y se entienda y se nombren. Precisamente de una de las grandes cosas que me recuerdo de Vargas Llosa es su capacidad de crear conceptos que nos ayudan a visibilizar y a entender fenómenos. Él fue el que dijo, en México hay una dictadura perfecta. Bueno, se me hizo una idea genial, un concepto muy ilustrativo. Explícale a una manada de chimpancés que tengan, no es que es una dictadura y que tengan, o sea, es otro nivel el nuestro. Entonces, el lenguaje es un constructo social humano, y creo que entenderlo en ese sentido nos diferencia, nos aclara esta dimensión más biológica, más de sobrevivencia, más de necesidades básicas para escalar a nuestras necesidades sociales. Y como decías, esas necesidades sociales implican una convivencia donde haya respeto, donde se valore la diversidad, donde se entienda, donde haya empatía, etcétera, etcétera. Ese es el punto que les quería plantear. ¿Cómo ven, Sergio, Mario, queridos radioescuchas? Muy bien, y yo creo que también aquí lo importante es que cuando hablamos del tema de naturalidad es cómo lo va adoptando la sociedad, ¿no? Y si tú estás todo el día, se debe de decir así, vas a tener mucha resistencia, ¿no? Porque no hay un convencimiento de ideas, de ideología, ¿no? Si tú le dices, es que eres retrógrado si no hablas con la letra E, por ejemplo, pues ya perdiste esa audiencia, no hay manera, ¿no? Y ayer justo, Alicia, lo hablábamos con el verbo cantinflear, ¿no? Que pues se agregó. Nadie lo promovió, me refiero, no hubo un sector de la sociedad que lo promovió y la gente lo adoptó y dijo, es un término que se fue pues dando pues por supuesto por el gran genio Mario Moreno Cantinflas, y que se entendió cuál era el concepto y no existía una palabra que lo definiera tan bien como fue el cantinflear. Pero no podemos llevar a una naturalidad una forma de comunicarnos cuando te dicen cómo debes de hacerlo, ¿no? O sea, no nada más en el español, en todas las lenguas siempre se busca que se adapten las nuevas reglas gramaticales o se hagan ajustes al lenguaje con base en el uso constante de cierta parte de la sociedad que habla este lenguaje. Cuando tú tienes una minoría
que te dice, es que para que yo me sienta bien, tú tienes que cambiar tu forma de comunicarte. Creo que ahí son dos cosas que chocan y no siento que es la vía más adecuada para lograr cosas fundamentales como el respeto, derechos humanos, cambios en materia legal para que realmente se lleve a cabo este respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano, de acuerdo a su ideología, mientras no afecte a otra persona más, creo que se deben de procurar, pero decirle, debes de hacerlo y este es el camino para que yo me sienta incluido, me parece que no es la mejor vía y estamos viendo pues este choque. Veremos si a la larga es el camino adecuado o no. O sea, yo no estoy tan seguro, honestamente, que en 20 años hablemos de esta forma. Si en algún momento la Real Academia de la Lengua nos dice, ahora debes de hablarlo así porque ahora ya es una convención y por eso vamos a cambiar la regla, Sergio Miranda lo aceptará, ¿no? Es la forma de hablar, pero no sé si en 20 años esta forma de comunicarnos va a tener el impacto que la comunidad desea con estas formas y no sé si realmente se va a adoptar. Habrá que vernos en un café en 20 años, Alicia, Mario, ya con un poquito más de canas todos, si realmente se va a lograr el cometido, o otras formas de comunicación, otras formas de llevar este movimiento serían más eficientes para lograr el cometido. Mario, ibas a decir. Pues justo, creo que coincido totalmente contigo, creo que el tema es la imposición, ¿no? Es el tema del tienes que. Y a mí lo que sí me genera mucho tema es de que esto se vuelva norma, ¿no? O sea, que estés obligado a hablar de esta manera. Un ejemplo es que en términos legales, cuando estás en una posición, en un servicio público, es obligatorio hablar de todas y todos, ¿no? O sea, si no lo hablas, incluso puede haber sanciones económicas, ¿no? Y yo creo que eso es cuando se vuelve, o sea, ahorita creo que está bien, ¿no? Y lo podemos asumir y creo que está bien, lo podemos entender, pero creo que cuando ya de repente vas obligando a las personas a hacer las cosas y forzar a que las cosas sean así, incluso hasta con sanciones, ya se vuelve un poco pues riesgoso, ¿no? Vaya, pensemos simplemente en lo que pasa. El tema de politizar y polarizar es que es normal que surjan corrientes totalmente adversarias, ¿no? Ayer lo hablábamos de la cultura, ya no lo definimos, pero yo creo que el surgimiento de figuras como la música de Danny Flow, ¿no? Que es muy fuerte y muy explícita, responde también culturalmente a una respuesta a ese tipo de, a una resistencia, ¿no? Bueno, ves que tengo que hacer eso, pues entonces voy a hacer lo contrario, ¿no? O sea, yo creo que lo que está pasando con Javier Milei, ¿no? Javier Milei también es la respuesta o el mismo Donald Trump, ¿no? Sus políticas, ahorita, ¿cuál fue la primera política que hizo Javier Milei? Quitar la secretaría dedicada a temas de igualdad de género, ¿no? Porque justamente termina generando una polarización donde pues termina bien una resistencia, ¿no? Muy fuerte a esto y también se termina creando el otro lado. Yo insisto, creo que debe haber mucha sensibilidad también para poderle explicar a la gente que el mundo no se puede adaptar a ellos, sino también nosotros nos tenemos que adaptar al mundo e incluso a lo que a veces no nos gusta o no nos parece cómodo, ¿no? O sea, el mundo también es, y enseñar también que el mundo es incómodo. Ayer se hizo viral el video de este chavito que se enoja porque el metro Coyoacán no está en Coyoacán, ¿no? No sé si luego lo podemos pasar, pero, o sea, ¿cómo alteras la realidad, no? O sea, ¿sabes? No vamos a cambiar el metro porque no, la realidad no se ajusta a tus parámetros, ¿no? O sea, creo que también ahí deberemos, tiene que haber un trabajo con la resiliencia también de los jóvenes y de también ciertos sectores, ¿no? Fíjate que por acá Aurora Ortiz, perdón, Alicia dice, a mí me molesta que exijan respeto y no respeten a los mayores de edad. Eso es lo que decía yo al principio de la charla, ¿recuerdan? Que hay muchísimas comunidades que también merecen respeto y no por eso vamos a cambiar la forma en que las visibilizamos. Antes los viejos, los sabios, eran considerados eso, sabios, ¿no? Y se les tenía una situación de respeto. Hoy día están infravalorados de toda esta abundancia de conocimiento y de experiencia y hoy los relegamos. Ayer nada menos, Mario, tuvimos una charla donde dijeron, es que los de 60 años pues ya hablan pues viejito, ¿no? Pues, discúlpame. Los boomers, ¿no?
Los boomers, no sé, este tema de las etiquetas lleva a esta parte y siento yo que, por un lado, se pide que no se etiqueten a las personas y por otro lado, las etiquetan, ¿no? Entonces, ahí es donde siento un poco la inconsistencia y nada más leo el otro mensaje. Saludos desde San Francisco, California. Buen trabajo, dice Aurora Ortiz. O el Rapboxe dice, micromachismos. Bueno, pues es que yo creo que también esta sociedad está plagada de muchas cosas, pero una cosa es estas conductas como los micromachismos que promueven a lo mejor o constituyen una base, caldo de cultivo de formas de violencia, de género, misoginia, maltrato psicológico, simbológico, lo que tú quieras. Y otra cosa es decir, voy a forzar a la sociedad a que cambie sus hábitos para que yo personalmente me sienta bien, me sienta incluido. Cuando hay formas que el lenguaje sí tiene para podernos incluir, ¿no? Entonces, cuando tú a esto aparte lo llevas en una propaganda muy fuerte y lo llevas, como decíamos, a los medios de comunicación y todo, pues creo que sí se convierte en algo que es digno de analizar los porqués. No el fondo de la idea, sino qué hay detrás de esa idea que lo está propiciando. Alicia, son 12 del día, un último comentario, por favor. Se nos fue el tiempo. No les diré que como sociedades, y eso importa, el tema de la educación, de la formación, implica el sentido que les demos, y por eso se habla también de acciones afirmativas. Entonces, no es de que el lenguaje se vaya así nada más como el río y naturalmente, sino que también tenemos esa capacidad de incidir. Entonces, una invitación a ser cuidadosos también en esa parte, porque en realidad sí implica a veces una sensación de invisibilización, la palabra de moda, que no nos ayuda a nadie, ¿no? Y tampoco caer en esos radicalismos que pues también nos confrontan. Ser muy cuidadosos con el lenguaje porque implica mucho cómo representamos el mundo, y en este momento el tema de la diversidad, de identidades sexuales y todo es muy crítico, y creo que vale la pena que lo abordemos con esa sensibilidad, incluso a través del lenguaje. Sergio, totalmente de acuerdo. Y para que no digan que no pongo todos sus comentarios, si no van a decir que no los pongo rápidamente, dos que se quedaron atorados de temas anteriores, pero aquí le damos voz y participación a todos. No, pues muchísimas gracias por su presencia. Nosotros aquí seguimos activando sus sentidos y bueno, pues muy abiertos a estos tiempos de cambios y de diversidad. Muchas gracias, Sergio, Mario, Radio Escuchas. Bueno, pues esto fue una emisión más del Café de las 10. Alicia Ortiz, Mario Nájera, Sergio Miranda, los acompañamos hoy y mañana los esperamos pues muy gustosos en una emisión más del Café de las 10 aquí en su estación favorita, ADR Networks, y nosotros seguimos activando sus sentidos. Hasta mañana, buenas tardes. El Café de las 10 regresa mañana en punto de las 10.